no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, está ya muy cerca la Cuaresma. El miércoles de ceniza es el próximo 13. Al meditar el Evangelio de hoy, dispongámonos pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para seguir al Señor por el camino de dolor que ha sido el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró en ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. El Evangelio de la Santa Misa de hoy está tomado también de San Marcos, como todos los evangelios de estos días anteriores, y nos narra la muerte de Juan el Bautista, el precursor, y el motivo de su muerte. Sabemos que Juan el Bautista era un hombre íntegro, absolutamente fiel a Dios, sincero, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Así nos decía San José María que hemos de vivir, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, confiando en Dios. Y aquel hombre, Juan el Bautista, le reprochaba a Herodes que hubiese tomado por mujer la legítima esposa de su hermano. Y Herodes pues lo escuchaba, le tenía un cierto aprecio, pero la mujer de Herodes, la que había sido de su hermano, le tenía odio, le tenía rabia, porque le decía a Herodes eso, no te es legítimo tener la mujer de tu hermano. Y por esa valentía, ese odio fue creciendo. A veces la verdad, aunque la digamos con caridad, hace que algunas personas se llenen de rencor. Le va a suceder también a Jesús, que es la misma verdad encarnada, que al hablarnos de la verdad pues va teniendo resistencias en algunos y termina muriendo por decir la verdad, que es Hijo de Dios, que ha venido para redimirnos, termina en la cruz. Pues Juan el Bautista, que es el precursor,
termina decapitado. Después de narrar brevemente aquella trama y cómo en esa fiesta que da Herodes, pues es agradado porque baila la hija de Herodías, y entonces le ofrece que pida algo, y aquella niña, aquella muchacha joven, aconsejada por su madre, pues pide la cabeza de Juan el Bautista. Quiero que ahora mismo, le dice ella a Herodes, me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Una tristeza que tampoco es la tristeza del dolor, del arrepentimiento, sino porque de algún modo contrariaba sus planes muy alejados de Dios, muy mundanos. Y enseguida mandó a uno de sus guardias para que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. Y la joven se la entregó a su madre. Y al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Muere por defender la verdad de Dios sobre el hombre. Y pensaba que para comentar esta escena del Evangelio, que nos tiene que remover, nos servían las palabras de la primera lectura de la misa, que está tomada de la carta a los Hebreos. Allí el autor de la carta dice: conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Va recordando una serie de virtudes cristianas, de actitudes cristianas. En primer lugar, la fraternidad, la hospitalidad, el estar atentos a las necesidades de los demás. Acordaos de los que están presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Juan Bautista es decapitado, pero hoy muchas personas, por defender la verdad, son maltratadas. Si echamos una mirada a la historia de la humanidad en el siglo pasado, cuántas torturas, cuántos malos tratos, cuántos asesinatos de miles y miles y miles de personas que por comportarse rectamente, no solamente por defender la fe, sino por muchos otros motivos, fueron muertas de manera violenta, tremenda, inhumana. Tantos regímenes que fueron, yo diría, bárbaros, en el sentido de que no respetaban ni lo más humano, no solo contra Dios, sino contra el hombre mismo. Pues hay que ser solidarios con todos los que sufren, que no haya nadie que sufra y nosotros seamos indiferentes. Es bueno elevar plegarias diariamente por todas las personas perseguidas, por todas las personas encarceladas injustamente, y también por los que justamente están en la cárcel para que puedan cumplir su condena sin ser maltratados y se reformen. Y nos da un consejo, que nos acordemos de los que son maltratados como si estuvierais en su carne, como si sufriéramos nosotros mismos en nuestra propia carne esos malos tratos. Y añade después que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Por defender el matrimonio, como Dios desde el comienzo quiso que fuese, de un hombre con una mujer y para toda la vida, con un amor fiel hasta la muerte, pues por defender el matrimonio legítimo, Juan Bautista es decapitado. Hoy, respetando siempre a las personas humanas sin maltratar a nadie, cuando se proclama la verdad sobre el matrimonio, hay muchas personas que están llenas de rencor y se vuelven contra quienes hablan del matrimonio de un hombre con una mujer fiel hasta la muerte.
no quieren oír hablar de eso. Quieren otro tipo de uniones. Hace poco el Santo Padre nos recordaba que hemos de hablar del matrimonio uno, fiel, hasta la muerte. Y no nos tiene que dar vergüenza confesar esa verdad. Hay mucha ignorancia, hay personas que por distintos motivos siguen otros caminos. Y hemos de querer a esas personas, pero no podemos aprobar aquello que destruye el amor humano, aunque a ellos les parezca que ese amor humano también es constructivo y también lleva a la felicidad, pero en realidad es destructivo de ellos mismos, de la familia y del propio amor que se desvirtúa. Cuando hay momentos de oscuridad es necesario decir la verdad con caridad, con delicadeza, pero hay que decirla con valentía. Y hay que comprender diciendo la verdad para ayudar a que las personas poco a poco salgan de esas situaciones de gran oscuridad. Costará a muchos ser coherentes con esa verdad. Pero recordemos estas palabras, que todos respeten el matrimonio, que todos lo respeten. Y el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Todos somos frágiles, y si no estamos cerca de Dios y Él no nos ayuda, podemos cometer, lo he repetido muchas veces, nos lo enseñó San José María con palabras gráficas, todos los errores y todas las miserias de la persona más arrastrada de este mundo, más miserable. No somos mejores que nadie, no estamos juzgando a nadie, pero hemos de comportarnos de acuerdo a la ley de Dios, que existe, y existe para guiar nuestra vida hacia la felicidad. Y el amor matrimonial hay que respetarlo, no solamente porque es de un hombre con una mujer, sino porque ha de ser fiel. Y hay que evitar el adulterio, el traicionar ese amor. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? También a veces hay un gran afán de riqueza, de poder humano. La riqueza es algo bueno, pero es un instrumento, es un medio. No podemos poner el corazón en la riqueza como finalidad última de la vida. Hay que tenerlo desprendido y servir con esos bienes a los demás. Y también, como dice San Pablo, saber vivir en la abundancia y saber vivir en la escasez. Necesitamos una gran ayuda en este sentido. Muchos han comentado después de las declaraciones del ciclista estadounidense Louis Armstrong, pues que esa confesión de que ganó tantas competencias ciclísticas abusando del doping para ponerse en unas condiciones de superioridad respecto a los demás, pues nos tienen que hacer pensar, porque no se puede ganar a toda costa, un afán de sobresalir a toda costa. También tienen premios jugosos esas competencias, el prestigio, el lucimiento, las ganancias. Hemos de contentarnos con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Y si el Señor nos da más riquezas, es para abrir fuentes de trabajo, para ayudar a tantas personas, pero no para quedarnos atados a esas riquezas. Son metas difíciles. Y si Juan el Bautista, por decir la verdad, por defender el matrimonio, tuvo que dar la vida, hemos de estar dispuestos, insisto, sin maltratar a nadie, con delicadeza, con dulzura, pero con fortaleza, a defender la verdad aunque nos cueste la vida. Aunque nos cueste a veces ser rechazados o marginados o señalados, no tengamos miedo. Podremos decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si nos apoyamos en el Señor,
no tenemos ni miedo a la vida ni miedo a la muerte. Vamos a pedir ayuda a nuestra Madre Santa María para esta tarea. Estamos en el año de la fe, nueva evangelización, y hay que decir las verdades de siempre, buscando palabras y modos que sin alterar esas verdades las hagan más comprensibles hoy, y hemos de decirlas todas, sin ningún temor. De esa manera, el Señor podrá iluminar muchos corazones. Vamos a pedir entonces esa ayuda de nuestra Madre, y yo les doy la bendición del camino para esos momentos en que quizá uno se sienta maltratado o marginado, para no tener miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.